Bienvenidos al canal Wrestling Genius, donde se le ponen las espaldas planas a sus problemas de ingeniería. En este caso, vamos a resolver un circuito utilizando impedancias, donde se utilizan inductores, capacitores y resistencias, con una fuente de corriente alterna, y en el cual en ese problema se nos pide calcular la corriente que circula por todo este circuito con todos sus elementos en serie. Ahora, para el primer inciso, se nos pide calcular la impedancia Z, que sería el inductor, y la resistencia de 3 ohms. Se nos pide calcularla. Y ZB, que sería la resistencia y el capacitor. Pero se nos pide en forma polar. Recordar que la forma polar tiene sus elementos con una parte real y una parte imaginaria, que se expresa con la letra I. En este caso, para resolver este circuito, primero se tiene que tener en cuenta lo que es que la impedancia, se calcula si es para un elemento inductor, que es como I omega L, donde I es el número imaginario menos 1 o un número complejo, omega es la frecuencia angular y L el valor de la inductancia. Para calcular primero la impedancia del inductor, se calcula como I. Omega en este caso está dada por el voltaje que entrega el circuito. Tener en cuenta que el voltaje se expresa en el tiempo como su amplitud máxima por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más un ángulo de fase, que en este caso sería 0, puesto que no tiene ningún argumento más. Entonces en este caso la frecuencia angular sería igual a 377. Entonces se sustituye en la fórmula, que sería 377 radianes sobre segundo, y el valor de la inductancia, que sería 3.2 milihenries. Al hacer esta operación compleja, se nos da un resultado que sería de el número I complejo por 1.2064 y se expresa en ohms, ya que las impedancias son respuestas óhmicas a un circuito de corriente alterna. Entonces ya se tiene lo que es el primer elemento, que sería la impedancia inductiva. Y para la impedancia capacitiva se obtiene que la fórmula es 1 entre I omega C, donde C es el valor de la capacitancia. Al sustituir sería 1 entre el número imaginario complejo I por el valor de omega, que sabemos que es 377 radianes sobre segundo, por el valor de la capacitancia, que serían 100 microfaradios. Al sustituir esto, se obtiene un valor de 26.5251 ohms. Tener en cuenta que esto está dividido entre I. Y en este caso, para tener en cuenta que el valor de que 1 entre el número imaginario se puede expresar como menos I, pasando del denominador al numerador. Entonces, sustituyendo se obtiene menos 26.5251 por I. Y en ohms. Entonces ya tenemos la inductancia, el valor de la inductancia en forma de impedancia y la de la capacitancia también. Ahora, solamente sustituimos estos valores en el circuito, que sería ZL y ZC. ¿Hasta ahí todos bien? Ahora, como ya tenemos los valores de las impedancias en términos de ohms,
tener en cuenta que las resistencias, al estar en ohms, todos estos de impedancias, esta y esta, se pueden tomar como si fueran unas resistencias. Entonces, en este caso, para encontrar la corriente, tenemos que sacar la impedancia equivalente, que sería reducir estas impedancias con estas resistencias. Al tomarse como si fueran resistencias, esta resistencia con esta impedancia se pueden hacer en forma de serie, o reducir más bien, que en este caso sería, se tiene la fuente y sería así, que sería la ZA que nos piden. La ZA sería igual al valor de esta resistencia, que serían 3 ohms, más el valor de la impedancia que ya obtuvimos, como era la del inductor, entonces se toma el valor de esta impedancia. Serían I por este valor. Entonces, como tal, ya tenemos la primera parte del inciso A, que sería Z, y esta es la forma polar, que es una parte real más una parte imaginaria. Ahora vamos a obtener la impedancia B. La impedancia B se tienen estos dos elementos. Como son impedancia y una resistencia, se pueden sumar, ya que están en forma de serie. Entonces sería el valor de la resistencia, que sería 8 ohms, más el valor de la impedancia capacitiva, que en este caso sería menos el número complejo I o imaginario por el valor que obtuvimos. Entonces el valor total de la impedancia sería 8 menos el valor que ya obtuvimos, todo expresado en ohms. Entonces ya obtuvimos el valor de ZB en forma polar. Entonces el primer inciso ya está. Ahora el inciso B nos pide sumar ZA más ZB también en forma polar. En este caso vamos a tomar como una ZC, que sería la suma de ambas impedancias, ZA más ZB. Entonces ZC se puede escribir así, como 3 más el valor de la impedancia A más el valor de la impedancia B. Recordar que solo los términos pueden sumarse los que tengan el valor de I con los que tengan igual el número complejo I. No puede sumar este más este con una misma magnitud. Entonces se suman y 8 más 3 nos da 11. Y haciendo esta operación nos da que sale este valor. Entonces ZC es este valor. Entonces como tal ya se obtuvo ZC, pero ahora en su forma polar. Entonces ya obtuvimos ahora el inciso B. Ahora ya que obtuvimos el valor de ZC, podemos expresarlo nuevamente en un circuito como una sola impedancia. Esta sería ZC. Y el voltaje. El voltaje se obtiene. Y como ya tenemos este pequeño circuito, ya pasamos de este circuito más grande a este ya reducido. Entonces podemos calcular la corriente que se nos está pidiendo. La corriente, al ser solamente un circuito de una fuente y de voltaje con una impedancia óhmica, entonces se aplica la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la impedancia, todo en forma de fasores. Ahora, saber que el valor del voltaje se nos está proporcionando en el problema, que es que en este caso solamente sería la magnitud del voltaje, que en este caso solamente sería 180, o la amplitud sería 180 volts entre el valor de la impedancia que obtuvimos, ZC, pero verificar que ZC esté en forma polar y no podemos aplicar esta división en forma polar
con una en forma rectangular, forma polar y en forma rectangular. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar el valor de la impedancia en una forma de fasor. Para eso lo que se tiene que hacer es ambos términos, el real y el imaginario, elevarlos al cuadrado, sin importar este signo por el momento. Entonces sería 11 al cuadrado más 25.3187 elevado al cuadrado, todo eso dentro de una raíz, para obtener la magnitud de la impedancia. Haciendo los cálculos correspondientes nos da este valor en términos de ohm. Ese sería el valor solamente de amplitud. Ahora, para generar el ángulo de la impedancia se obtiene como el arco tangente o la tangente menos 1 de, ahora sí, del valor imaginario, pero ahora sí con todo y su signo, que sería, ya sin utilizar el número complejo i, entre la parte real. Entonces el ángulo, en este caso nos daría un valor de negativo. Y en grados. Entonces tenemos la magnitud y el ángulo. Para obtener la corriente, entonces dijimos que era el valor de la amplitud de voltaje, que es 180 voltios, entre el valor de la impedancia, que sería el que acabamos de obtener. Pero tener en cuenta que también se están respetando los ángulos. En este caso sería el ángulo como cis de 66 y el valor que obtuvimos. Para saber el ángulo de este voltaje, como aquí está no tiene ninguna fase como está expresado aquí, la fase es igual a 0, entonces se puede escribir como en forma de fasor, que sería 180 grados, así, puesto que su ángulo de fase es 0. Entonces se puede escribir de esta manera. Y por último, solamente para hacer esta operación se realiza tal y como está. Lo que son las magnitudes se dividen. Haciendo el cálculo nos da un valor de amperios. Ahora, los ángulos, ¿cómo lo obtenemos? Los ángulos al dividir, lo que se hace es que el ángulo de arriba se resta con el de abajo, con todo y su signo, el denominador. Entonces este con este menos será más. Este número con 0 se queda el mismo número. Entonces el valor de la corriente se obtiene de esta manera, en forma de fasor. Y es lo que nos pide el problema. Y esto en amperios. Entonces el valor de la corriente que se nos está pidiendo en forma de fasor. Entonces ya obtuvimos lo que fue la impedancia de estos dos términos más la impedancia de estos dos términos. Ya para así obtener la corriente total por medio de la ley de Ohm. Entonces esa sería la forma de resolver este pequeño circuito y sería todo por este video. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo electrónico que se les va a proporcionar en el link. Y no olviden suscribirse y darle like a este video si quieren seguir viendo más videos como este y otros de problemas de ingeniería. Así es como se le ponen las espaldas planas y se le realiza el conteo de 3 para ganar esta pequeña batalla, este circuito. Entonces me despido. Este es el canal de Wrestling Genius, no olviden seguirlo. Hasta luego. 1, 2, 3.